Jorge Fox. Nacido en julio de 1624, en Fenby Drayton, Reino Unido y fallecido a los 67 años de edad, el 13 de enero de 1691, en Londres, Reino Unido. Siendo él un zapatero protestante, predica por primera vez en 1647 a los 23 años de edad. Luego de tener varios seguidores, al principio se llamaron amigos. Después el pueblo los llamó cuáqueros o tembladores, porque en un juicio su fundador le dijo a un juez, que es decir, tiembla ante la palabra de Dios. El diario de Jorge Fox, traducido de la edición inglesa, Everyman's Edition, con el afán de que se lea, se distribuya, y se aproveche esta historia de un hombre de Dios, valiente y obediente. Prefacio. Siempre es reconfortante saber de los que, convencidos de la existencia del bien, no cedieron ante el ataque del mal y lo que es más, lo vencieron. Hoy, en nuestros días, en que la rápida sucesión de situaciones perturbadoras por su complejidad, y en ocasiones por su carácter tortuoso, tienden a desbaratar el poco o mucho equilibrio espiritual de que gozamos, será de gran provecho para el lector conocer en detalle la vida y obra de un hombre fuerte que nunca se dejó influir por lo inmediato externo. En este libro, Jorge Fox no hace una mera exposición de sus principios, sino que es el relato de su vida durante el curso de media centuria, toda su vida, espiritual y física, mezclando sin distinción la una con la otra. Profeta o reformador, Fox es siempre un hombre, en todo su valor humano, sin que pretenda poseer más atributo divino que la luz interior, luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo, según el Evangelio de San Juan. Jorge Fox abrió los ojos al resplandor de esa luz, que es en él, como en todo hombre, y oyó la voz, que habla a todo hombre, como vieron y oyeron profetas y apóstoles, y, descubriendo esta verdad, su misión es bien clara. Él tiene que comunicar el mensaje a todos los hombres, para que todos, como él, abran los ojos a la luz y presten oído a la voz. Todo podría resumirse en unas cuantas palabras. No hay que buscar a Dios en templos ni altares. Dios está en nosotros, de Dios es la voz que en el fondo de nuestra conciencia nos acusa de nuestra maldad. De Dios es el impulso que nos incita a la caridad, de nosotros depende que sigamos el impulso y que nos humillemos ante la voz acusadora. De acuerdo con estos principios, no hay intermediario posible entre Dios y el hombre de no ser Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. En él no hay límite definido que separe lo divino de lo humano. Jorge Fox intercala en la relación de las dolorosas crisis espirituales, porque pasó en su juventud, detalle de precisión tan pueril como el número de millas que hay de su casa a la de un sacerdote, a quien va en busca de consuelo, o de orden pintoresco, como el de que un sacerdote le aconseja a un purgante e intenta sangrarlo, como remedio a sus angustias morales. Otro le recomienda que fume y que cante salmos, mientras que otro se pone furioso, en lo mejor de una elevada polémica, porque estuvo a punto de pisarle unas flores. Tampoco olvidará los chismes de uno de estos sacerdotes con sus mozas de establo y más tarde, en los momentos álgidos de su lucha, de prisión en prisión, golpeado y cruelmente maltratado por sus carceleros, nunca dejará de anotar cuidadosamente el número de millas recorridas en sus jornadas, los nombres de pequeñas poblaciones, por donde pasa, y, con toda ingenuidad, da cuenta de las bromas de que es objeto, con un fino estilo humorístico que excita a la risa. Esta amalgama de lo elevado y lo terreno, lo grande y lo chico, adornada de profusión de detalles, requiere un pequeño esfuerzo de la atención del lector, mas después, una vez terminado el libro, leídas las últimas páginas, en que se da cuenta de la muerte del autor, que pasa de la vida a la muerte plácidamente, sin frases postreras que pasen a la historia, contento de haber cumplido su misión, se siente un gran reposo espiritual, un gran consuelo de ver que en realidad existen en la tierra hombres de buena voluntad, pacificadores que heroicamente luchan contra el mal espíritu de los egoísmos humanos, blandiendo por armas las dulces palabras del Evangelio del amor. Y es ello una gran lección porque esta lucha siempre da sus frutos. El muchacho pobre y desconocido de Drayton, por la sola fuerza de su sinceridad, murió dejando una organización religiosa que cuenta hoy día con miles de adeptos, amigos, como él los llamó, cuya reputación de imparcialidad les permite socorrer al desvalido en todos los campos, pues los soldados de la paz no saben de las querellas que tristemente dividen a los hombres. Quizás sea este uno de los puntos más conmovedores en la vida de Jorge Fox,
Su pacifismo inconmovible, pacifismo heroico que lo lleva a un calabozo inmundo, cuyo solo hedor era más difícil de soportar que la lucha en un campo de batalla. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es posible que nunca como ahora haya habido tanto para cosechar. Muchos obreros se necesitan para cuidar de tanto perseguido sin patria, de tanto niño sin hogar, y también para tratar de evitar en lo posible más grandes dolores en lo venidero. La vida de Jorge Fox nos enseña que no hay que renunciar a las propias convicciones por sentirse pequeño ante el mundo o porque el espíritu de la contienda parezca ya dominarlo todo. Pequeño era Jorge Fox cuando se lanzó a predicar y los poderosos lo escucharon. La fe hace milagros, mas la caridad, según San Pablo, es aún mayor virtud que la fe. Jorge Fox poseía una y otra y fue invencible, haciendo su obra de paz y de amor en días de grandes luchas y discordias, interiores y exteriores, en su propio país, y en los otros. Luchas y discordias que él siempre ignoró, en su espíritu, como lo demuestran las pocas referencias que da de ellas en su libro. Él solo quiso saber del amor que une a los hombres, no de los odios que los separan. Y esta ardiente caridad es, a nuestro juicio, tan valiosa, que quisiéramos que ella velara el entendimiento del lector para evitar así la crítica que posiblemente merecen las faltas a que también estuvo sujeto el idealista muchachito de Drayton. Capítulo 1. Nacimiento y ejercicios espirituales porque pasé en mi juventud. Año 1624 a 1649. Para que todos puedan conocer los tratos espirituales que el Señor tuvo conmigo, y los varios ejercicios, pruebas y aflicciones a través de los cuales me hizo pasar con objeto de prepararme para la misión a que me había destinado, haciéndome así capaz de cumplirla y de admirar su infinita sabiduría y bondad, creo que será bien, antes de que proceda la narración de mis andanzas al servicio de la verdad, mencionar brevemente cómo fue mi juventud y cómo empezó y continuó gradualmente en mí la obra del Señor, ya desde mi infancia. Nací en el mes llamado de julio de 1624, en Drayton-in-Teclay, Leicestershire. Mi padre, que era de oficio tejedor, se llamaba Cristóbal Fox, hombre honesto que llevaba en sí la semilla de Dios y que era llamado por sus convecinos el justo Cristóbal. Mi madre, mujer de espíritu recto, se llamaba de soltera María Lago, de la familia de los Lagos y de casta, de mártires. Siendo yo todavía muy joven, era ya de una gravedad y firmeza de pensamiento y de espíritu poco usual en los niños, de manera que cuando veía a los hombres comportarse entre ellos de un modo ligero y depravado, gran disgusto sentía de ello en mi corazón y me decía interiormente: si jamás llegas a ser hombre, es seguro que no harás como ellos hacen y serás depravado. Cuando llegué a los 11 años de edad, supe lo que era pureza y equidad, porque mientras niño me fue enseñado cómo debía de hacer para mantenerme en la senda de la virtud. El Señor me enseñó a ser fiel en todo y a comportarme fielmente, interiormente con Dios y exteriormente con el hombre y a tomar el sí y el no de todas las cosas, porque el Señor me mostró que si bien las gentes del mundo llenan su boca de falsedades, variando continuamente sus palabras, yo debía de pronunciarme sí o no en todas las cosas, debiendo de ser mis palabras pocas, llenas de vida e inspiradas en la gracia. Tampoco debía yo de comer y beber sensualmente, sino solamente lo necesario para conservar la salud, usando para ello de las criaturas a su servicio, como de sirvientes en su debido lugar, para gloria del que las ha creado. Las criaturas ocupan su lugar en su propio pacto y habiendo sido yo criado en el pacto, como santificado por la palabra que fue en el principio y por la cual todo se sostiene, existiendo así la unidad en la creación. Mas por estar las gentes fuera del pacto de vida con Dios, por el cual es permitido servirse de las criaturas parcamente para mantenimiento de la salud, comen y beben para satisfacer sus bajas pasiones y haciendo a las criaturas víctimas de su sensualidad, se complacen en la inmundicia, gustan de un vivir impuro y devoran todo lo creado. Esto ocurre en el mundo, en sus corrupciones, sin Dios. En consecuencia yo iba a huir de todo ello. Pasando el tiempo, a medida que iba creciendo, mis parientes pensaron en hacerme sacerdote, pero otros les persuadieron de lo contrario, por lo que me pusieron a trabajar con un hombre, zapatero de oficio, que trataba en lanas y acostumbraba a pastorear y vender ganado, pasando mucho de todo ello por mis manos. Mientras estuve a su lado la bendición fue sobre él, mas cuando lo dejé se arruinó viniendo a la nada. Durante todo aquel tiempo jamás engañé a hombre o mujer, porque el poder del Señor estaba en mí y sobre mí para guardarme. Mientras estuve en esta ocupación usaba en mis tratos la palabra verdaderamente, y entre las personas que me conocían era un decir común: si Jorge dice verdaderamente, no hay que contradecirle. Cuando los muchachos y las personas rudas intentaban reírse de mí, los dejaba y seguía mi camino, mas en general la gente me quería por mi inocencia y honestidad.
Tendría cerca de 19 años cuando, estando un día en una feria por cuestiones de negocio, uno de mis primos, llamado Bradford, profesor, que también estaba ahí en compañía de otro profesor, me pidió si quería compartir con ellos un jarro de cerveza, lo que acepté por tener sed yo también, y por amar a todos aquellos que tienen el sentido del bien y que buscan al Señor. Habíamos bebido un vaso cada uno. Cuando empezaron a brindar y pidiendo por más bebidas, se concertaron en que pagaría todo aquel que no quisiera beber más. El que personas que habían hecho profesión religiosa pudieran comportarse de tal modo me ofendió mucho, pero aún me sentí mucho más agraviado cuando pensé que ninguna clase de persona había hecho semejante cosa ante mí, por lo que, poniéndome en pie para marcharme, metí la mano en el bolsillo y echándoles una moneda sobre la mesa, les dije: si esto es así, yo los dejo, y me marché. Cuando hube terminado mis asuntos volví a casa, pero no me acosté aquella noche, no hubiera podido dormir. Unas veces paseaba de un lado al otro, otras rogaba al Señor, que me dijo: tú ves cómo los jóvenes van unidos a la vanidad y los viejos a la tierra, tú tienes que abandonar a todos, viejos y jóvenes, y separándote de todos, ser como un extraño entre todos. Entonces, por mandato del Señor, el día 9 del 7º mes de 1643, rompí toda familiaridad y convivencia con viejos y jóvenes, y dejando a mis parientes me fui a Lutterworth, donde estuve algún tiempo, y de ahí a Northampton, donde también me quedé unas semanas, pasando después a Newport Pagnell, de donde, pasados unos días, me fui a Barnet en el mes cuarto, llamado de junio, de 1644. A medida que viajaba por el país, los eclesiásticos, teniendo conocimiento de ello, procuraban trabar amistad conmigo, mas yo les temía porque sentía que no poseían lo que profesaban. Mientras estuve en Barnet, se apoderó de mí una fuerte tentación de desesperar. Entonces vi cómo Cristo fue tentado, sintiéndome en grandes aflicciones. Algunas veces me retiraba a mi habitación y muchas otras paseaba solitario por el parque esperando al Señor. Me preguntaba por qué debían de pasarme tales cosas y, examinándome, dije: ¿fui yo jamás así antes? Entonces pensé que me había portado mal con mi familia por haberla abandonado, y esto me llevó a traer a mi mente todo el tiempo vivido y a considerar si es que había hecho algún daño a alguien. Pero más y más eran las tentaciones, llegando casi a la desesperación, mas no pudiendo Satanás ejecutar sus designios sobre mí por este camino, me puso lazos y trampas en las que cayera cometiendo algún pecado del que pudiera él aprovecharse para arrastrarme a la desesperación. Cuando fui presa de estas ansias tenía unos 20 años y continué todavía algunos años más en este estado, en grandes angustias, que bien hubiera querido sacar de mí. A varios sacerdotes fui en busca de consuelo, mas no encontré consuelo en ellos. De Barnet fui a Londres, donde tomé una habitación, y me sentí ahí bajo el peso de grandes aflicciones y miserias morales, porque yendo en busca de los grandes eclesiásticos de la ciudad de Londres, vi que todos estaban fuera de la luz, presos en la cadena de la oscuridad. Tenía allí un tío, un tal Pickering, baptista. Los baptistas eran entonces muy piadosos, y, sin embargo, ni pude comunicar a mi tío mis pensamientos, ni pude unirme con ellos, por verlos a todos, viejos y jóvenes, tal como eran. Algunas personas piadosas hubieran querido que me quedara ahí, pero sentí miedo y me volví a Leicestershire otra vez, a mi casa, pues estaba preocupada por mis padres y familiares, temiendo haberlos agraviado, ya que comprendía que debían de estar afligidos por mi ausencia. De vuelta en Leicestershire, mi familia quería que me casara, pero yo les dije que no, siendo más que un muchacho necesitaba primero adquirir conocimientos. Otros quisieron meterme entre los soldados, en la banda auxiliar, mas yo rehusé, sintiendo gran pena de que me hubieran hecho tal proposición, siendo yo un muchacho piadoso. Entonces fui a Coventry, donde, por unos días, tomé una habitación en casa de un eclesiástico, hasta que la gente trabó conocimiento conmigo, por haber muchas personas piadosas en aquella ciudad. Pasado algún tiempo volví otra vez a mi casa, cuando hacía ya cosa de un año que andaba en grandes penas y aflicciones, pasando muchas noches en claro. En aquellos días, el sacerdote de Drayton, mi ciudad natal, cuyo nombre era Nathaniel Stephens, venía a verme muy seguido, ya solo o ya en compañía de otro sacerdote, y muy seguido yo también le visitaba. Ellos daban lugar a que yo hablase, complaciéndome en hacerles preguntas y razonar con ellos. Este sacerdote, Stephens, me hizo la siguiente pregunta: ¿por qué Cristo clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y, ¿por qué dijo: si es posible, pase de mí esta copa, empero no como yo quiero, sino como tú? Mi respuesta fue que en aquel momento estaban sobre él los pecados de toda la humanidad, y que, herido por sus transgresiones e iniquidades, las cuales eran su carga, siendo por ellas la oferta como si fuera hombre, no murió como si fuera Dios, así es que muriendo por todos los hombres, sufriendo la muerte por cada uno de los hombres, él fue la oferta por los pecados del mundo entero. Esto dije,
por sentirme en aquellos días sumamente afectado por los sufrimientos de Cristo y por cuanto tuvo que pasar. El sacerdote dijo que muy buena y completa había sido mi respuesta, tan buena que nunca hubiera otra semejante. En aquella época me aprobaba en todo, diciendo a los demás grandes elogios de mí y cuanto le decía en nuestras pláticas los días de la semana lo predicaba él los primeros días, siendo esta razón por la cual no me gustaba. Más tarde, este sacerdote se convirtió en mi gran perseguidor. Después de esto, fui a otro antiguo sacerdote de Manchester, en Warwickshire, con el que conversé sobre la cuestión de la desesperación y de las tentaciones, mas no comprendiendo mi estado me conminó a que tomara tabaco y a que cantara salmos. El tabaco no me gusta y en cuanto a los salmos no me sentía en disposición de cantar, no hubiera podido cantar. Entonces me dijo que volviera a verle otra vez, que me diría muchas cosas, pero cuando volví lo encontré enfadado y de mal humor por no haberle gustado mis palabras de la vez pasada, y además había contado a sus sirvientes mis angustias, penas y aflicciones, de manera que todo ello había llegado a oídos de las mozas de establo, lo cual me afligió por haber abierto mi corazón a semejante persona, aumentando mi angustia al ver que todos eran miserables en dar consuelo. Oí entonces de un sacerdote que vivía cerca de Tamworth, y después de andar 7 millas para llegar hasta él, lo encontré hueco y vacío como un tonel. También oí de un tal llamado Dr. Craddock, de Coventry, y fui a verlo. Le hice preguntas sobre la cuestión de las tentaciones y de la desesperación y de cómo se originan en el hombre las aflicciones. Él me preguntó, ¿quiénes fueron el padre y la madre de Cristo? Y yo le respondí. Su madre fue María y aunque él era supuesto hijo de José, él era el Hijo de Dios. Estábamos en esto paseando juntos por su jardín, cuando, por ser el sendero estrecho, al dar una vuelta, estuve a punto de poner un pie sobre las flores, lo que puso al hombre tan furioso como si ardiera la casa. Así fue que se interrumpió nuestra plática y me marché con gran disgusto, peor de como había venido. Todos, pensé, todos son miserables en dar consuelo y todos vi que eran como nada para mí, ya que no podían llegar a comprender mi estado. Después de esto fui a otro sacerdote llamado Machan que era tenido en gran consideración. Quise que tomase algún medicamento y que me dejase sangrar, mas no pudieron sacar de mí una gota de sangre, por más que lo intentaron, ni de los brazos ni de la cabeza, por estar, como estaba, seco mi cuerpo, sedo de tantas angustias, penas y aflicciones, tantas y tan grandes sobre mí, que hubiera deseado no haber nacido, o haber nacido ciego, para no ver jamás vanidad e inmoralidad, y sordo, para no oír jamás palabras vanas y pecadoras o el nombre del Señor blasfemado. Cuando venían los días llamados de Navidad, mientras los demás se entregaban a festejos y diversiones, yo prefería ir de casa en casa mirando por las viudas pobres y darles algún dinero. Cuando era invitado a una boda, como fui algunas veces, jamás asistía a ninguna, pero al día siguiente o un poco después iba a visitar a los recién casados y si eran pobres les daba algún dinero, habiéndome propuesto no ser yo una carga para los demás y administrar algo para los pobres. Sería a principios del año de 1646, cuando dirigiéndome a Coventry, en el momento en que entraba por las puertas de la ciudad, me puse de repente a considerar cómo era que se decía que todos los cristianos son creyentes, así protestantes como papistas, y el Señor me reveló que si todos eran creyentes, entonces todos habían nacido en Dios, pasando de muerto a vida y siendo solamente ellos los verdaderos creyentes, pues aunque los demás dijeran serlo en realidad no lo eran. Otra vez, mientras andaba paseándome por el campo un primer día por la mañana, el Señor me reveló que haber estudiado en un seminario no era suficiente para que un hombre pudiera ser calificado de ministro de Cristo, ni le daba las aptitudes necesarias para ello. Esto me extrañó por ser contrario a la creencia general de la gente. Mas lo vi tan claro como el Señor me lo mostró, y sintiéndome satisfecho, admiré su bondad por haberme revelado aquella mañana semejante cosa. Este fue rudo golpe para el ministerio de Stephens, ya que haber estudiado en un seminario no es suficiente para hacer apto a un hombre para ser ministro de Cristo, pero mis parientes estaban muy disgustados de que yo no quisiera ir con ellos a oír al sacerdote, prefiriendo en cambio irme solo al campo con mi Biblia. Yo les pregunté, ¿no dijo el apóstol Juan a los creyentes, la unción que habéis recibido de él, mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, pues la unción misma os enseña todas las cosas? Bien sabían que esto estaba en las Escrituras y que era cierto y, sin embargo, les afligía que no me dejara sujetar sobre este punto de ir con ellos a oír al sacerdote. Viendo que ser un verdadero creyente era otra cosa de como ellos lo veían, no era posible que pudiera unirme a ellos ni a los que de ellos disentían, así fue que siendo extraño a todos, confiaba en todo en Jesucristo. Otra vez me fue revelado que el Señor, autor del mundo, no moraba en templos hechos por la mano del hombre. Al principio esto me pareció raro porque tanto sacerdotes como seglares acostumbran a calificar sus templos e iglesias de mansiones de temor, de lugares sagrados y de templos de Dios. Mas el Señor me mostró, de manera que yo lo viera claramente,
que Él no mora en esos templos que el hombre manda construir y construye, sino en el corazón de los hombres. Y Esteban y el apóstol Pablo dan testimonio de que Él no ha morado en templos edificados por el hombre, ni aun siquiera en aquel que una vez mandó edificar, ya que Él mismo lo destruyó. Su pueblo es su templo y Él mora en su pueblo. Esto vi mientras cruzaba los campos hacia mi casa. Cuando llegué, me dijeron que había estado ahí Nathaniel Stephens y que les había dicho que temía por mí, por andar yo en busca de otra luz. Sonreí por dentro, al oír esto, pues sabía lo que el Señor me había enseñado con respecto a él y a sus colegas. Mas nada de esto dije a mis parientes, que aunque veían más allá de los sacerdotes, iban, sin embargo, a oírlos y se afligían de que yo no quisiera ir también. Pero yo, citándoles las Escrituras, les expliqué que dentro del nombre había una unción que le enseñaba y que el Señor quería él mismo enseñar a los hombres. Tuve también grandes revelaciones concernientes a lo escrito en el Apocalipsis, pero cuando hablaba de ellas, los sacerdotes y eclesiásticos decían que era este un libro sellado y hubieran querido que no me ocupara de él, pero les dije yo que Cristo podía romper los sellos y que lo escrito en ese libro era lo que más nos concernía, porque las epístolas fueron escritas por santos que vivieron en épocas muy lejanas, mientras que en el Apocalipsis estaba escrito lo por venir. Después de esto encontré una clase de gente que sostenía que la mujer no tiene alma, añadiendo ligeramente, no más alma que un ganso. Les reprendí y les dije que eso no era cierto, porque María había dicho: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Estando en otro sitio, fui a parar entre una gente que creían mucho en los sueños. Les dije yo que los confundirían y mezclarían, a menos de que pudiesen distinguir entre sueño y sueño, ya que hay tres clases de sueños: sueños causa de preocupaciones, sueños que son deseos del diablo durante la noche, y los hay que es la palabra de Dios al hombre por medio de ensueños. Mas esta gente dejó al fin tales ideas, convirtiéndose en amigos. A pesar de que en aquellos días tenía grandes revelaciones, me sentía muy a menudo bajo el peso de grandes angustias y tentaciones, de modo que cuando día deseaba la noche y cuando noche deseaba el día, y a causa de las revelaciones que tenía en medio de mis aflicciones, pudiera haber dicho como David dijo: el un día emite palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. Cuando tenía revelaciones se respondían la una a la otra y respondían a las Escrituras, y cuando estaba afligido también una aflicción a la otra respondía. A comienzos del año de 1647 fui a Derbyshire, por voluntad del Señor, y me encontré allí con algunas personas acogedoras, con las cuales tuve varias reuniones y controversias. Después, yendo más lejos, a la región de Peak, encontré algunas personas amables y otras poseídas de altas nociones, si bien que vacías. Viajando a través de algunas partes de Leicestershire y por Nottinghamshire, encontré con gente piadosa y con una mujer muy piadosa cuyo nombre era Elizabeth Houghton, y tuve con todos ellos reuniones y pláticas. Pero mis ansias continuaban, sintiéndome muchas veces presa de grandes tentaciones. Ayunaba mucho y muchos días paseaba por las afueras en sitios solitarios, y muchos otros, tomando mi Biblia, me iba a sentar en los árboles caídos, en sitios apartados, hasta que venía la noche, y con frecuencia las noches las pasaba paseándome desolado, porque muy grandes eran mis penas en la época en que la obra del Señor empezó en mí. Durante aquel tiempo nunca me uní ni profesé con nadie en religión, abandoné las malas compañías y, dejando también a mi padre y a mi madre y a todos mis parientes, viajaba de un lado a otro como un extraño en la tierra, a lo cual inclinaba el Señor mi corazón. Tomando una habitación en la ciudad a donde iba, me quedaba algunas veces un mes, más o menos, no atreviéndome a quedarme mucho tiempo en ningún sitio por temor de eclesiásticos y profanos, pues siendo joven y piadoso, como era, podía serme doloroso el conversar demasiado con cualquiera de ellos. Por esta razón, manteniéndome apartado de los hombres, iba en busca de sabiduría divina, y adquiriendo conocimiento de las cosas por el Señor, dejé todo lo externo para confiar en todo solamente en Él. A pesar de que mis ansias y aflicciones continuaban siendo muy grandes, no eran ya tan seguidas, y en algunos intervalos de calma me sentía en tal divino gozo que creía haber estado en el seno de Abraham, y de la misma manera que no encontraba palabras que pudieran expresar la miseria moral en que me hallaba, de tan grande como era, y de tanto como me oprimía, tampoco hubiera podido expresar con palabras las mercedes que recibía del Señor en mi gran infortunio, o el infinito amor del Señor a mi alma cuando me sentía en tan grandes congojas. Cuando mis angustias y tormentos eran más grandes, entonces era cuando su amor lo excedía todo en grandeza. Después de haber recibido aquella revelación, de que haber estudiado en un seminario no era suficiente para hacer apto al hombre para ser ministro de Cristo, tenía menos en cuenta a los sacerdotes y me preocupaba más de los no conformistas. Vi que había entre ellos alguna piedad, y algunos acabaron más tarde por convencerse, a causa de haber tenido algunas revelaciones. Pero así como abandoné a los sacerdotes, dejé también a los que predicaban por su cuenta y también a aquellos reputados de más experiencia, por ver que ninguno de ellos era capaz de comprender mi estado espiritual.
y cuando hube perdido todas mis esperanzas en ellos y en todos los hombres, de modo que no tenía nada externo en que apoyarme, ni podría decir qué es lo que iba a hacer, entonces oí una voz que me dijo: uno hay, Jesucristo, que puede comprender tu estado. Y al oír esto, mi corazón saltó de gozo. Entonces el Señor me dejó ver, que para que pudiera dar al toda gloria, nadie había en la tierra que pudiera comprenderme, ya que por hallarse todos bajo pecado y presos en la incredulidad, como yo había estado, la preeminencia la tiene Jesucristo que ilumina, da gracia, da fe y da poder. Cuando Dios hace su obra, ¿quién puede impedírselo? Ah, qué bien supe yo esto experimentalmente. Mis deseos del Señor se hicieron más fuertes y también mi celo por el conocimiento puro de Dios y de Cristo, solo, sin ayuda de hombre alguno, libro o escrito. Pues aunque las escrituras que hablan de Dios y de Cristo, en realidad, no conocía el que por revelaciones, como si el que tiene la llave hubiese abierto, y como si el Padre de la vida me hubiera guiado a su Hijo, por su Espíritu. El Señor me condujo con cariño, permitiéndome ver que su amor eterno y sin límites sobrepasa todos los conocimientos que el hombre naturalmente posee, o que puede adquirir por la historia o los libros, y este amor me dejó que me viese como era sin él, y temí toda compañía porque a través del amor de Dios, que me permitió verme como yo era, vi perfectamente como eran los demás. Otra vez vi el amor de Dios, y me quedé atónito al ver cuán infinito era, viendo entonces lo que era reprobado de Dios y lo que entraba en el reino de Dios, y como por Jesús, abridor de la puerta con su llave divina, dada era la entrada, vi la muerte y cómo ha pasado sobre todos los hombres, oprimiendo la semilla de Dios, en ellos sin mí, y como yo en la semilla de Dios seguía adelante y también que era la promesa. Así me senté ahí, sin embargo parecía como si dos seres estuviesen arguyendo dentro de mí, levantándose en mi mente argumentos sobre dones y profecías, y otra vez, por varios días, fui tentado a desesperar, como si hubiese pecado contra el Espíritu Santo. Estuve perplejo y en grandes ansias, no obstante, me entregué al Señor una vez más. Iba un día paseando por las afueras, de camino para casa, cuando me sentí elevado en el amor de Dios, de manera tal, que no pude menos de admirar su magnitud, y mientras así me sentía se reveló en mí, por la eterna luz y poder, que todo había sido y sería hecho en Cristo y por Cristo, que conquistando al diablo tentador y destruyendo todas sus obras, lo tiene siempre bajo sus pies, y que todas estas aflicciones eran gran bien para mí y que las tentaciones, venidas de Cristo, eran la prueba que debía sufrir mi fe. Siempre que mi espíritu se velaba, mi creencia secreta se mantenía firme, sosteniéndome en lo profundo la esperanza, como ancla que anclara en el fondo del mar mi alma inmortal a su Señor espiritual, para que así nadara yo en el océano del mundo, donde son las olas furiosas, los vientos impuros de torbellino, las tempestades, las tentaciones. Mas entonces vi mis aflicciones, pruebas, tentaciones, como nunca las había visto. Al hacerse la luz, se iluminó todo lo que fuera de la luz estaba, tinieblas, muerte, tentaciones, lo injusto, la maldad, todo, se manifestó y se vio en la luz, y después de esto apareció en mí un fuego purísimo, y vi como él puede saciar como fuego que funde el metal y cáustico que lo purifica, y entonces, el discernimiento espiritual vino a mí, y por él discerní mis propios pensamientos, lamentos, suspiros, y que era lo que me había velado y que era lo que me había descubierto. En la luz vi que lo que no podía en paciencia resistir ni soportar el fuego, eran los lamentos de la carne, que no podía entregarse a la voluntad de Dios, y esto me había velado, y esto no podía resistir todas las pruebas, penas, angustias, dudas, y no podía someterse por sí mismo a morir por la cruz, el poder de Dios, para que el viviente y el resucitado puedan seguirle, y aquello que quisiere cubrir y velar de la presencia de Cristo, lo cual la espada del Espíritu corta y lo cual debe morir, no puede dejársele vivo. Varias cosas vi entonces conforme el Señor me las mostraba, porque Él me enseñó lo que puede vivir en su fuego sagrado purificador y puede vivir para Dios, bajo su ley. Él me hizo comprender cómo la ley y los profetas fueron hasta Juan y cómo el último en el infinito reino de Dios es más grande que Juan. Yo vi también las montañas ardiendo y los escombros, y los caminos pedregosos y torcidos hacerse suaves y rectos para que el Señor pudiera venir a su tabernáculo. Yo vi que enseñaban la ley muchos que hablaban de ella sin haberla conocido nunca, y vi que muchos hablaban del Evangelio de Cristo sin haber sentido nunca, en ellos, vida e inmortalidad manifiesta en la luz por el Evangelio. Y a pesar de que el Señor, en aquel día me reveló estas cosas en secreto, su Espíritu Eterno las había ya puesto a la vista de todos, como en lo alto de un campanario. Habiendo oído que en Lancashire una mujer había ayunado por 22 días, me puse en camino para ir a verla, mas cuando llegué, vi que estaba bajo tentación. Cuando le hube dicho cuánto sabía del Señor, la dejé. Su padre ocupaba una alta posición en la iglesia. Continuando mi camino,
Me detuve en Dukinfield y en Manchester por algún tiempo, declarando la verdad entre eclesiásticos, y hubo ahí algunos convencidos que recibiendo las enseñanzas del Señor, por las cuales fueron deconfirmados, se mantuvieron ya siempre en la verdad. Pero, en general, los eclesiásticos estaban furiosos, todos abogando por el pecado y la imperfección, no pudiendo resistir oír hablar de pureza ni de una vida sagrada sin pecado. Mas a pesar de estar ellos encadenados en las tinieblas, y ser presa del pecado que ahogaba en ellos la piedad y por el cual abogaban, el poder del Señor se mantenía sobre todos. En aquellos días fui a una gran reunión, que se celebraba en Broughton, Leicestershire, de baptistas junto con varios que se habían separado de ellos y también gente de otras ideas. No asistieron muchos baptistas, pero había abundancia de otras gentes. El Señor abrió mi boca y la infinita verdad fue declarada entre ellos, y el poder del Señor, que en ese día empezó a brotar, fue sobre todos ellos, teniendo yo grandes revelaciones concernientes a las Escrituras. Varias personas fueron deconvencidas, por aquellos lugares, que se volvieron de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, y muchos elevaron en sus corazones alabanzas al Señor. Siempre que yo razonaba con eclesiásticos o seglares, algunos de ellos se convencían, sosteniéndose después en la verdad. Algunas veces continuaba bajo el peso de grandes tentaciones, y me sentía muy oprimido por sufrimientos internos, ya que fuera del Señor al que lloraba noche y día, no hallaba nadie con quien desahogarme. Volví a Nottinghamshire y ahí el Señor me mostró que las injurias externas que el hombre malvado comete se originan, interiormente, en su corazón y en su mente, y llorando dije al Señor: ¿por qué entonces debo yo de ser malvado, si nunca sentí en mí el impulso de cometer malas acciones? Pero me respondió el Señor que era necesario que sintiera en mí todas las condiciones humanas, porque de otra manera no sabría cómo hablar a todos los hombres. Viendo en esto el infinito amor de Dios, vi también que había un océano de oscuridad y muerte, más que un océano de luz y amor sin límites fluía sobre el océano de oscuridad. En esto también vi el gran amor de Dios, y tuve grandes revelaciones. Iba un día, en Mansfield, paseando por el lado de la iglesia, cuando el Señor me dijo: lo que la gente pisotea tiene que ser tu alimento. Y al hablar el Señor me reveló que así la gente en general como los eclesiásticos pisotean la vida, incluso la vida de Cristo, nutriéndose de palabras y alimentándose uno al otro con palabras pisotean la vida y aplastan bajo sus pies la sangre del Hijo de Dios, cuya sangre era mi vida y vivía en las vacías nociones con que hablaban de él. Me pareció extraño, al principio, que yo debiera de alimentarme de aquello que los grandes eclesiásticos pisoteaban, pero el Señor me lo reveló claramente por su eterno espíritu y poder. Entonces vino gente a verme de cerca y de lejos, mas yo temía ser arrastrado por ellos a decir más de lo que el Espíritu me había revelado. Con todo les hablé y les hice revelaciones. Hubo uno llamado Brown que en su lecho de muerte tuvo visiones con respecto a mí y profetizó grandes cosas. Habló abiertamente de lo que yo, como instrumento del Señor, iba a proclamar, y de otros dijo que serían venidos a la nada, lo cual se cumplió en algunos que entonces parecían ser algo. Después que hubieron enterrado a este hombre, perdí el sentido, por obra del Señor, ante la admiración de muchos que viniendo a verme durante 40 días creyeron que estaba muerto, y me alteré tanto de cara y de cuerpo, que pareció como si todo yo hubiera sido moldeado de nuevo o cambiado. Mientras estuve en ese estado, tuve un sentido y discernimiento, que me dio el Señor, por el cual veí fácilmente que cuando la gente habla de Dios y de Cristo, la serpiente habla en ellos, pero esto es muy difícil de comprender. Sin embargo, la obra del Señor se hizo en algunos y mis penas y aflicciones empezaron a desaparecer, y derramé tantas lágrimas de alegría que pude haber llorado noche y día, en humildad de agradecimiento de corazón, con lágrimas de gozo para el Señor. Yo vi en arcanos sin fin, y cosas que no pueden ser expresadas, y de la grandeza e infinito amor de Dios lo que no puede decirse con palabras. Porque yo había sido arrebatado del verdadero océano de oscuridad y muerte, y a través y sobre el poder de Satanás, por el eterno, glorioso poder de Cristo, y también a través de la oscuridad que recubre el mundo, encerrando a todos en la muerte. El mismo poder eterno de Dios que me arrebató a través de todas estas cosas, fue el mismo que más tarde sacudió a naciones, sacerdotes y pueblos. Yo vi la cosecha pura, y la semilla de Dios yaciendo espesa por el suelo, como el trigo que sembrado a flor de tierra, nadie hay que lo recoja, y de esto me deshice en llanto. La noticia se esparció de que yo era un joven lleno de clarividencia, por lo que de cerca y de lejos muchos vinieron a mí, eclesiásticos, sacerdotes, seglares. El poder del Señor se manifestó, y teniendo yo grandes revelaciones hice profecías y les hablé de las cosas de Dios, que oyeron con atención y en silencio, y marchándose después esparcieron mi fama por aquellos lugares. Entonces vino el tentador, y volviendo otra vez a la carga me acusó de haber pecado contra el Espíritu Santo, mas yo no podía decir en qué. Entonces se presentó ante mí el estado de Pablo, 12 como después de haber sido elevado al tercer cielo,
donde oyó palabras que el hombre no debe decir, porque la grandeza de las revelaciones no lo levantara demasiado. Un mensajero de Satanás le fue enviado para que lo abofeteara. Así pues, por el poder de Cristo, también vencí esta tentación. En el año de 1648, estando sentado en una casa de amigos, en Nottinghamshire, en esa época el poder de Dios había ya abierto los corazones de muchos para que recibieran la palabra de vida y reconciliación, vi que había una grieta a través de toda la tierra, y vi un espeso humo que salía a medida que la grieta avanzaba, y vi que después de la grieta habría un temblor, y esto de la tierra en el corazón humano que tenía que agitarse antes de que la semilla de Dios germinase en ella, y así fue, porque el poder del Señor les hizo temblar a todos y entonces empezamos a tener grandes reuniones, manifestándose entre los reunidos la obra todopoderosa del Señor, ante el asombro de sacerdotes y seglares. Hubo una reunión de sacerdotes y eclesiásticos, en casa de un juez, y yo estaba entre ellos. Se discutía allí sobre lo que dijo Pablo de que él no había conocido el pecado sino por la ley que dice no pecarás, y sostenían que esto lo había dicho refiriéndose a la ley externa. Mas les dije yo que habiendo, Pablo, dicho esto después de su conversión y habiendo tenido antes una ley escrita en la que había sido criado, cuando estaba en el error de la persecución, esta otra era la ley de Dios que él servía en su mente, mas otra ley en sus miembros se rebelaba contra la ley del Espíritu. Por eso lo que él pensó ser vida, vio más tarde que era muerte. Los más serenos de los sacerdotes y eclesiásticos cedieron y consintieron en que no era la ley externa sino la interna la que revela el pecado interno de que habló Pablo después de su conversión, porque la ley externa obra sobre la acción externa, más la ley interna sobre el pecado interno. Después de esto volví otra vez a Mansfield, donde se celebraba una gran asamblea de sacerdotes y seglares. Una vez allí sentí la inspiración de ponerme a orar, y tan grande fue el poder del Señor, que pareció como si la casa temblara de arriba abajo. Terminado que hube, algunos de los eclesiásticos dijeron que era aquel como en los días de los apóstoles, cuando se estremecía la casa donde ellos estaban. Después de mí, uno de los eclesiásticos quiso también orar, pero ello no trajo sino confusión y tinieblas sobre todos ellos. Y se indignaron con él los otros eclesiásticos y le dijeron que estaba bajo tentación. Entonces él acercándoseme, me pidió que orase de nuevo, lo que no hice, porque yo no puedo orar por mera instigación humana. Poco después, tuvieron los eclesiásticos otra gran reunión a la que asistía un capitán llamado Amor Stoddard. Disertaban ellos sobre la sangre de Cristo, cuando en el curso de la polémica, por inmediata inspiración del Espíritu Invisible, vi la sangre de Cristo. Y exclamé diciéndoles: ¿no veis la sangre de Cristo? Vedla en vuestros corazones y en vuestras conciencias para purificarlos de las acciones carnales y así ponerlos al servicio de Dios. Porque yo la vi, la sangre del Redentor entrando en el corazón. Esto asombró a los eclesiásticos, que consideran la sangre de Cristo como algo externo a ellos pero no en ellos, pero el capitán Amor Stoddard se conmovió, y viendo cómo querían hundirme con mucha palabrería, les dijo: dejad al joven que hable, escuchad sus palabras. Después de haber prestado servicio por aquellos lugares, atravesé Derbyshire hasta llegar de nuevo a Leicestershire, donde yo nací, consiguiendo la conversión de varias personas piadosas. Yendo para allá, me encontré, en Warwickshire, con un grupo de eclesiásticos que oraban y enseñaban las escrituras en el campo. Me dieron la Biblia y abriéndola yo en el capítulo 5 de Mateo, donde Cristo expone la ley, les expliqué su sentido interno y su sentido externo, pero mis explicaciones dieron lugar a una terrible contienda que terminó marchándose cada cual por su lado sin ponerse de acuerdo, mas el poder del Señor continuaba su obra. En Leicestershire, yendo de camino por los campos, sentí la necesidad de ir a Leicester y cuando llegué oí de una gran reunión, que se iba a celebrar ahí, en la que presbiterianos, independientes baptistas y miembros de la Iglesia Episcopal Inglesa tomaban parte para disentir sus diferencias. La asamblea tenía lugar en una iglesia y allá fui a escuchar sus discursos y razones confundido con el gentío que era en abundancia, estando algunos sentados en bancos y situándose el predicador en el púlpito. Finalmente, una mujer interrogó al sacerdote sobre el sentido de aquellas palabras de la epístola primera de Pedro, que dicen: siendo renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué clase de nacimiento es ese?, preguntó. El sacerdote, que antes había dado libertad de hablar a todo el mundo, por toda respuesta le dijo: yo no permito que una mujer hable en la iglesia. Entonces, sintiéndome envuelto, como en un rapto, por el poder del Señor, me subí a un banco y pregunté al sacerdote: ¿llamas tú iglesia a este edificio? ¿O llamas tú iglesia a la multitud? Ya que, al interrogarle la mujer, debió de haberle respondido, por haber dado libertad a todo el mundo de que hablara. Mas en lugar de responderme, me preguntó el sacerdote: ¿qué es pues una iglesia? Y yo le respondí, que iglesia era el terreno y pilar de la verdad, construido de piedras vivas, miembros vivos,
hogar espiritual del que Cristo es la cabeza, pero que Cristo no era la cabeza de una multitud heterogénea o de una casa vieja construida con cal, piedras y madera. Esto los encendió a todos. Se bajó el sacerdote del púlpito, dejó la gente sus bancos y se deshizo la reunión. Pero yo me fui a una gran posada y allí continué la discusión con sacerdotes y eclesiásticos de todas clases, estando todos ellos como sobre ascuas. Mas yo sostuve la verdadera iglesia y su verdadera cabeza en contra de todos, hasta que cediendo se marcharon. Un hombre había allí que parecía ser bueno, y que por un momento dio a entender como que se me unía, pero pronto se volvió contra mí y junto con un sacerdote se pusieron a abogar por el bautismo de los niños, a pesar de que él había sido baptista anteriormente. En consecuencia me dejó solo. Sin embargo, varios se convencieron aquel día, entre ellos la mujer que había interrogado al sacerdote con toda su familia, brillando sobre todos la gloria y el poder del Señor. Después de esto volví a Nottinghamshire y me fui al valle de Beavor, y así como andaba, predicaba el arrepentimiento entre la gente, convenciéndose muchos en varios pueblos, en el valle de Beavor, a consecuencia de haberme quedado entre ellos algunas semanas. Estaba una mañana sentado cerca del fuego, cuando sentí como si una gran nube descendiera sobre mí y me asaltó una tentación. Permanecí inmóvil. La tentación dijo: todas las cosas vienen de la naturaleza. Los elementos y las estrellas vinieron sobre mí, sintiéndome como envuelto en todo ello. Mas como yo continuaba sentado y quedo, una voz de verdad salió de mí, que dijo: es el Dios viviente, quien hace todas las cosas, e inmediatamente la nube y la tentación desaparecieron, renaciendo la vida sobre todo, y sintiendo mi corazón lleno de alegría ensalcé al Señor viviente. Pasado algún tiempo, encontré a cierta gente que tenía la idea de que Dios no existía y de que todo venía de la naturaleza. Tuve con ellos grandes controversias y los derroté consiguiendo que algunos confesaran que existía un Dios de vida. Y entonces comprendí el bien que me había hecho la tentación pasada. Tuvimos grandes reuniones por aquellos lugares, ya que el poder del Señor irrumpió por aquella parte del país. Volviendo a Nottinghamshire, encontré junto con otros, un grupo de baptistas que andaban divididos entre sí, y el poder divino obró poderosamente encauzando a muchos de ellos. Fui después a Mansfield y lugares de alrededor, donde el poder del Señor se manifestó también en toda su magnificencia. En Derbyshire brilló la gloria del Señor en toda su belleza. Estaba celebrándose una reunión de amigos en Eaton, cerca de Derby, cuando se sintieron todos estremecidos, y sus bocas se abrieron en el poder del Señor, y muchos fueron inspirados por Dios, de ir por los templos a declarar la eterna verdad a sacerdotes y seglares. Un día, estando en Mansfield, supe que había una reunión de jueces para deliberar sobre las condiciones de contrato de los sirvientes, e encaminado por el Señor, fui a verlos para decirles que no oprimieran a los criados en sus salarios. Llegué a la posada donde se reunían, pero encontrándola invadida por una compañía de músicos, no entré, esperando que al día siguiente tendría una más seria oportunidad de hablar con los jueces. Mas al volver la mañana siguiente me encontré con que se habían marchado, lo que me produjo tal efecto que no veía por mis ojos. Pregunté al posadero dónde se reunían y al contestarme que en un pueblo situado a 8 millas de distancia, sentí que la vista me volvía, y me marché a ese pueblo tan deprisa como pude. Cuando llegué a la casa donde los jueces estaban reunidos con muchos sirvientes, los exhorté a que fueran rectos y justos dando a los criados los salarios que les correspondiesen, y dirigiéndome después a estos los exhorté también a que cumplieran con sus deberes sirviendo honestamente. Todos me escucharon de muy buena manera, por ser el Señor quien me había encaminado hacia ellos. Me recorrí además varios templos y tribunales predicando la justicia y la equidad, amonestando a la gente de que se guardara de oprimir y de abusar de juramentos, y que, apartándose del error, volviesen al Señor para vivir como el justo. Particularmente en Mansfield, después de asistir a una sesión del tribunal, fui a ver a uno de los hombres de peor reputación en el país, coplero, famoso por sus borracheras y explotador de prostitutas. Reprendíle por sus malas acciones y le insté al temor de Dios. Acabada mi reprimenda y habiéndolo dejado, me siguió para decirme que había quedado tan anonadado cuando le hablé que apenas sentía en él fuerza alguna. Así se convenció este hombre que, apartándose de la maldad y con gran admiración de la gente que lo conocía, fue desde entonces sobrio y honesto. Así la obra divina iba abriéndose paso y en el transcurso de aquellos años de 1646, 1647 y 1648 fueron muchos los que pasaron de las tinieblas a la luz. En varios lugares se formaron sociedades de amigos para escuchar las enseñanzas de Dios, por obra de su luz, espíritu y poder, ya que el ímpetu divino irrumpía a través de todo de un modo cada vez más admirable. Así me elevaba yo en espíritu pasando, a través de la espada de fuego, al paraíso de Dios. Todo era nuevo para mí. La fragancia de la creación entera era tan diferente de antes, que las palabras son poco para expresarlo.
no conocía más que pureza, inocencia y rectitud, siendo renovado, por obra de Jesucristo, a imagen de Dios, al estado de Adán antes de su caída. La creación me fue revelada y me fue enseñado como todas las cosas tienen nombres de acuerdo con su naturaleza y sus virtudes. Viendo pues como por gracia del Señor me era dado conocer la naturaleza y virtud de las cosas, estuve un tiempo vacilando mentalmente, por si debía de estudiar medicina para el bien de la humanidad, pero pronto mi espíritu fue arrastrado a la idea de un estado más sólido aunque el de la inocencia de Adán, es decir, un estado en Jesucristo que nunca debía de fallar. Y el Señor me enseñó que aquel que le es fiel en el poder y la luz de Cristo, debe de llegar al estado de Adán antes de su caída, en cuyo estado las obras admirables de la creación y sus virtudes pueden ser conocidas por revelaciones de aquella sabia palabra de sabiduría y poder por la cual han sido hechas. Me guió el Señor a tan grandes cosas y vi tan claro en bellas profundidades, que las palabras no pueden expresarlo, pues a medida que el hombre se sujeta al Espíritu de Dios y crece a su imagen y en el poder del Altísimo, pude recibir la palabra de sabiduría que abre todas las cosas y llegar a conocer la unidad oculta en el Ser Eterno. Viajé así al servicio de Dios, doquiera quiso él guiarme y cuando llegué a Nottingham la poderosa fuerza de Dios era ya ahí entre los amigos. De ahí pasé a Clawson, Leicestershire, en el valle de Beavor, y el poder del Señor era ahí, y también en varios pueblos y aldeas donde había amigos reunidos. Mientras estaba ahí, el Señor me hizo 3 revelaciones relativas a esas 3 grandes profesiones del mundo: medicina, ministerio divino, así llamado, y leyes. Me enseñó que los médicos estaban fuera de la sabiduría de Dios, por la cual las criaturas son hechas, y que por lo tanto no conocían las virtudes de las criaturas por ignorar la palabra de sabiduría que las ha creado. Me enseñó que los sacerdotes estaban fuera de la verdadera fe, de la que Cristo es el autor, de esa fe que purifica y da victoria y acceso a Dios, que se deleita en ella, y cuyo misterio solo se sostiene en la conciencia pura. Y me enseñó también que los abogados estaban fuera de la equidad, de la verdadera justicia y de la ley de Dios, de esa ley que cayó más allá del primero que la violó así como sobre todo pecado, y que responde al Espíritu de Dios, herido y violado en el pecador, y estos 3 hombres, el médico, el sacerdote y el abogado gobiernan el mundo fuera de la sabiduría, fuera de la fe y fuera de la equidad y de la ley de Dios, el uno, pretendiendo curar el cuerpo, el otro el alma, y el tercero pretendiendo proteger la propiedad de la gente. Pero yo vi como todos ellos estaban lejos de la sabiduría, de la fe, de la equidad y de la ley perfecta de Dios. A medida que el Señor me revelaba estas cosas, yo sentía que su poder, sobreponiéndose a todo, podía reformarlo todo si los hombres quisiesen recibirlo e inclinarse ante él. Los sacerdotes podían ser reformados y traídos a la verdadera fe, que es don de Dios. Los abogados podían ser reformados y traídos a la ley de Dios, la cual responde a lo que de Dios es transgredido en cada uno e impulsa a amar al prójimo como a sí mismo, y hace ver al hombre que si engaña a su prójimo se engaña a sí mismo y le enseña que haga a los demás como quisiera que los demás hicieran a él. Los médicos podían ser reformados y traídos a la sabiduría divina, por la cual han sido hechas y creadas todas las cosas, para que así puedan alcanzar el justo conocimiento de las criaturas y comprender las virtudes que la palabra de sabiduría, autora y sostenedora, les ha dado. Yo vi cómo la gente leía las escrituras sin un justo sentido de ellas y sin aplicarlas debidamente a sí mismos. Porque cuando leen que reinó la muerte desde Adán a Moisés, que la ley y los profetas fueron hasta Juan, y que el último en el reino de los cielos es más grande que Juan, todo esto lo aplican a otros, pero no tratan de encontrar en sí mismos la verdad de ello. Mas a medida que todo esto se me revelaba, y veía la muerte reinando sobre ellos, desde Adán a Moisés, desde que entraron en la transgresión hasta que llegaron a la institución de la condenación que libra a la gente de la muerte impidiéndoles cometer pecado. Entonces, una vez pasada la administración de Moisés, viene a ser leído y comprendido el ministerio de los profetas, el cual pasando por las imágenes, símbolos y sombras llega a Juan, el más grande profeta nacido de mujer, cuyo ministerio prepara el camino del Señor, echando abajo las montañas altivas y haciendo llanos los senderos, y pasado este ministerio se llega a divisar una entrada en el infinito reino de los cielos. Así yo vi que nadie podía leer bien a Moisés sin poseer el espíritu de Moisés, por el cual Moisés vio cómo era el hombre la imagen de Dios en el paraíso, y cómo cayó, y cómo vino sobre él la muerte, y cómo todos los hombres han estado bajo esta muerte. Yo vi cómo recibió Moisés la ley pura que se cernió sobre todos los pecadores, y cómo los animales puros, que eran imágenes y símbolos, fueron ofrecidos cuando la gente entró dentro de la ley justa que se cernió sobre la primera transgresión. Así Moisés como los profetas vieron a través de símbolos e imágenes, y más allá de ellos vieron a Cristo, el gran profeta, que iba a venir a realizarlos. Yo vi que nadie podía leer las palabras de Juan, y darles su verdadero sentido, si no era ni con el mismo espíritu divino por el cual Juan las habló, y por su ardiente luz radiante que Dios envía.
Así yo vi que era cosa fácil el decir que la muerte reinó desde Adán a Moisés, y que la ley y los profetas fueron hasta Juan, y que el último en el reino de los cielos es más grande que Juan, mas nadie podía saber cómo la muerte reina de Adán a Moisés si no era por el mismo Espíritu Santo en que estaba en Moisés, los profetas y Juan, no pudiendo tampoco comprender el sentido espiritual de las palabras de Moisés, los profetas y Juan, ni ver sus senderos y derroteros, ni mucho menos ver, a través de ellos y después de ellos, el reino de los cielos, de no poseer el Espíritu y luz de Jesús, ni tampoco podían comprender las palabras de Cristo y sus apóstoles sin poseer su Espíritu. Mas a medida que el hombre pasando por el Espíritu y poder de Dios llega a Cristo, que cumple las imágenes, símbolos, sombras, promesas y profecías que fueron de él, y es guiado por el Espíritu Santo a la verdad y sustancia de las Escrituras, reclinado en el que es el autor y fin de ellas, entonces es cuando son leídas y comprendidas con provecho y gran deleite. Además, cuando yo fui elevado a su imagen, en rectitud y santidad, y al paraíso de Dios, él me dejó ver como Adán fue hecho alma viviente, así como la magnitud de Cristo, el oculto misterio de tantos años y generaciones, todo lo cual es muy difícil de formular no pudiendo ser comprendido por muchos. De todas las llamadas sectas de la cristiandad con las cuales había yo discutido, ninguna encontré que tolerase que se puede volver a la perfección de Adán, es decir, a aquella imagen de Dios, a aquella rectitud y santidad en que estaba Adán antes de su caída, siendo limpio, puro y sin pecado, como él era. En consecuencia, ¿cómo podían admitir que se dijera que hombre alguno pudiese elevarse a la altura de la magnitud y plenitud de Cristo, si no podían admitir que nadie, sobre la tierra, pudiese llegar al poder y espíritu en que estaban apóstoles y profetas? Y, sin embargo, es verdad absoluta que nadie entenderá sus palabras, si no posee el mismo espíritu que les inspiró a escribirlas. Cierto día, paseando por el campo, me dijo el Señor: tu nombre está escrito en el libro del Cordero de la vida, que ya existía antes de la creación del mundo. Y al decirme esto el Señor, creí, y lo vi en el nuevo nacimiento. Algún tiempo después, el Señor me mandó ir por el mundo, que era como selva llena de abrojos. Y el mundo se enfureció, bramando cual las olas furiosas del mar cuando por el fuerte poder de Dios entré en él, con la palabra de vida en mis labios. Sacerdotes y eclesiásticos, magistrados y gente común, todos estaban como el mar embravecido cuando fui a proclamarles el día del Señor y a predicarles arrepentimiento. Yo fui mandado a volver a la gente de la oscuridad a la luz, para que pudiesen recibir a Jesucristo, porque yo sabía que Él daría poder de ser hijos de Dios a tantos como pudieran recibir a Él en su luz, el cual poder había yo obtenido por haber recibido a Cristo. Yo era el que debía dirigir a la gente hacia el Espíritu que inspiró las Escrituras, por el cual serían guiados a la verdad absoluta, hasta Cristo y hasta Dios, como aquellos que las habían escrito. Yo iba a volverlos a la gracia de Dios, y a la verdad en el corazón que viene de Jesús, que por esta gracia ellos pudieran ser enseñados, lo que les traería la salvación, y que sus corazones pudieran serenarse por ello y que sus palabras fuesen bellas y dulces y que todos pudiesen llegar a conocer su salvación. Yo vi que Cristo murió por todos los hombres, siendo la víctima propiciatoria por todos, y que ilumina a todo hombre y mujer con su luz divina y salvadora, y que solo pueden ser verdaderos creyentes aquellos que en esto creen. Yo vi que la gracia de Dios, que trae la salvación, se aparece a todo hombre, y que la manifestación del Espíritu Santo es dada a todo hombre, para que de ella aproveche. Y estas cosas no vi por ayuda de hombre, ni por la letra, a pesar de que con letras están escritas, mas vilas en la luz de Jesucristo y por su inmediato espíritu y poder, como las vieron los hombres santos de Dios que las Escrituras escribieron. Mas no por esto tenía yo en poca estima las sagradas Escrituras, preciosas para mí, por sentirme en el mismo espíritu de los que las habían escrito y, como más tarde descubrí, cuanto el Señor me reveló, bien se acordaba con ellas. Mucho pudiera yo hablar y volúmenes enteros escribir sobre ellas, mas todo hubiera sido poco para expresar el infinito amor, sabiduría y poder de Dios en prepararme, y darme medios para el servicio a que me había destinado, dejándome ver por un lado los abismos de Satanás, y, revelándome por otro, los divinos misterios de su propio reino sin fin. Cuando el Señor Dios y su Hijo Jesucristo me enviaron por el mundo a predicar su evangelio infinito y su reinado, me sentí feliz de ser el enviado que volvería a la gente hacia esa luz interior, espíritu y gracia, por los cuales todos podían conocer su salvación y su camino hacia Dios, y también hacia ese Espíritu Divino que podía guiarlos a toda verdad, y que yo sabía infaliblemente que nunca podía decepcionar a nadie. Así fue, que, con y por este poder y Espíritu de Dios, y por la luz de Jesús, yo iba a apartar a la gente de sus propios senderos para encaminarla a Dios, nuevo camino viviente, y a sacarla de sus iglesias que el hombre ha construido para llevarla a la iglesia de Dios, asamblea general escrita en el cielo, de la cual Cristo es la cabeza, y apartarla de las enseñanzas mundanas, inventadas por el hombre, para que aprendiera en Cristo, que es el camino,
la verdad y la vida, y de quien el Padre dijo, este es mi Hijo amado, oídle. Y también iba a apartarla de sus adoraciones mundanas para que, conociendo el contenido inmanente del Espíritu de la verdad, se dejase guiar por él y pudiese adorar en él al Padre de los Espíritus, que busca al que lo adora, y aquel que no lo adora en el Espíritu de la verdad, no sabe lo que adora. Yo iba a apartar a la gente de toda vana religión mundana para que conociera la religión pura, pudiera consolar a huérfanos, viudas y expatriados, y pudiera conservarse limpia de toda mancha, que no hubiera así tantos mendigos a cuya vista mi corazón se encogía, ya que son la prueba de tanta dureza de corazón por parte de aquellos que dicen profesar el nombre de Cristo. Yo iba a apartarlos a todos de sus comuniones mundanas, plegarias y cánticos, que se sostienen en formas sin poder, para que sus comuniones fuesen en el Espíritu Santo y en el eterno Espíritu de Dios, para que rogasen en el Espíritu Santo, y para que cantasen en el Espíritu y con la gracia que viene de Jesús, entonando en sus corazones melodías para el Señor que mandó a su Hijo amado para que fuera su Salvador, y que nos manda su sol divino que brilla sobre la tierra y su lluvia divina que cae así sobre el justo como sobre el pecador, de igual modo que su sol de fuego brilla y su lluvia de agua cae sobre el justo y sobre el pecador, demostrando así su inexpresable amor al mundo. Era yo quien tenía que apartar a la gente de ceremonias judías, fábulas paganas e instables doctrinas mundanas que el hombre ha inventado y con las que descarría a los pueblos de secta en secta, por este o por el otro camino, de sus seminarios con sus pobrísimas nociones para formar ministros de Cristo que son ministros de su propia confección, mas ciertamente no de Cristo, de todas sus imágenes, cruces y aspersión de recién nacidos, con todos sus llamados días santos y todas sus vanas tradiciones que han sido instituidos desde los días de los apóstoles, y contra todo lo cual se erigía el poder de Dios, y en cuyo temor y autoridad me sentí dirigido a declararme en contra de todos ellos y en contra de todos los que por dinero predicaban, como si de balde no lo hubieran recibido de Cristo. Además, cuando el Señor me ordenó que fuera por el mundo me prohibió que me quitara el sombrero ante nadie, humilde o poderoso, y me requirió a que tratase de tú a todo hombre o mujer, sin distinción entre grandes o chicos, ricos o pobres. Viajando de un lado para otro no debía de andar saludando a la gente haciendo cumplidos, ni debía de inclinarme ante nadie, todo lo cual enfurecía a todas las sectas y profesiones. Mas el poder del Señor me llevó a su gloria por encima de todo, consiguiendo que muchos volvieran a Dios en poco tiempo, porque el divino día del Señor irrumpía veloz en todo su esplendor y por su luz muchos consiguieron ver en dónde estaban. En esta época me dediqué a la penosa tarea de ir por los tribunales a clamar por justicia, hablando y escribiendo a los jueces para que sentenciaran justamente, amonestando a los que tenían tabernas para que no dejasen beber a la gente más de lo que fuere conveniente para su salud y protestando contra las fiestas, saraos, romerías, juegos y teatros que llevan a las gentes a la vanidad y a la perdición, apartándolas del temor de Dios y siendo cabalmente en aquellas festividades dedicadas a días santos cuando más se deshonraba a Dios con tales prácticas. También iba por ferias y mercados a protestar contra los que engañaban y engatusaban vendiendo mala mercancía, amonestando a todos de que comerciaran honestamente diciendo siempre la verdad, que su sí fuera sí y que su no fuera no, haciendo con los demás como quisieran que los demás hiciesen con ellos y recordándoles el gran y terrible día del Señor que había de llegar para todos. Me impulsó también el Señor a protestar contra toda clase de música, y contra los saltimbanquis que con sus pantomimas en los escenarios, mancían la vida pura, perturbando a la gente con pensamientos vanos. Me ocupé también mucho de los maestros y maestras de escuela, exhortándolos a que educaran a los niños en la sobriedad y en el temor del Señor, para que así fueran criados lejos de toda ligereza, vanidad y perversidad, y también exhorté a los padres de familia de que cuidaran que sus niños y sirvientes fuesen enseñados en el temor del Señor, empezando ellos mismos por ser ejemplos de sobriedad y virtud. También me ocupé de los astrólogos que apartan los pensamientos de la gente, de Cristo, estrella radiante de la mañana, y del sol de justicia, por el cual, sol, luna, estrellas y todo lo demás fue creado, y el cual es la sabiduría de Dios, y del cual se recibe el justo conocimiento de todas las cosas. Mas el espíritu carnal de los sacerdotes emponzoñaba mi vida, y cuando oía el tañido de la campana llamando a la gente para que se reuniera en la iglesia se me destrozaba el alma, porque, al igual que la campana del mercado, parecía como si el sacerdote también reuniese a la gente con objeto de mostrarle su mercancía para vender. Oh, las enormes sumas de dinero que han sido acumuladas por todos ellos, desde el obispo más alto al sacerdote más pequeño, predicando y traficando con las escrituras. ¿Qué otro negocio en el mundo puede comparársele? Y, sin embargo, las escrituras fueron dadas de balde, y los profetas y apóstoles denunciaron a todos los mercenarios de la palabra de Dios, ministros de Cristo por dinero.
Mas, imbuido del generoso Espíritu del Señor Jesucristo, yo fui enviado a predicar de balde la palabra de vida y reconciliación para que así todos pudieran ir a Cristo que da de balde y que renueva la imagen de Dios, en la cual fueron hombre y mujer antes de su caída, a fin de que puedan sentarse en divino sitial, junto a Jesucristo. Notas al margen. 1. Por sacerdote, Fox se refiere siempre a todo el que recibe un salario por sus servicios a la iglesia, sea esta cual fuere. 2. Fox no usará en todo el libro otra denominación para los meses o días de la semana, el domingo será el primer día y así sucesivamente. 3. Hasta 1752 el año inglés empezaba en marzo. 4. Banda auxiliar. En esta época, Inglaterra estaba en plena guerra civil. 5. Amigos, es el nombre que se dan los cuáqueros entre sí. Si fue de bendición para ti este audio, dale me gusta y suscríbete al canal, luego comparte con otros que también desean ser edificados aprendiendo de las obras y consejos de estos siervos que tanto Dios utilizó. Nuevamente aquí, un canal enfocado para todo aquel que desea invertir su tiempo y corazón para recibir reflexiones e instrucciones basadas en el libro de libros, la Biblia. El mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Así que, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Mateo 6:33. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Romanos 12:2.2